Buenos días, mi nombre es Mónica Viana Puerto Rubio, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El siguiente video, vamos a explicar las técnicas diagnósticas y el examen clínico que se tiene en cuenta antes de tomar un diagnóstico final. Lo primero que vamos a hacer es desde que empezamos primero vamos a empezar con la inspección. Esta se realiza desde que el paciente entra a las instalaciones de la universidad. Como podemos observar, vamos a tener un paciente. Este va a ser un equino. Su nombre es Sultán, tiene 9 años de edad. Lo primero que se realiza es una inspección, una observación. Tenemos que observar sus clínex, si no tiene claudicaciones o si no presenta alguna cojera en uno de sus miembros. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es una inspección total del animal. También tenemos que realizar una palpación. Vamos a empezar desde craneal hasta caudal por lado derecho. Después vamos a rodear el animal y de caudal a craneal por el lado izquierdo. Entonces, lo primero que debemos hacer es una inspección en subcráneo. Tenemos que saber su figura anatómica. Tenemos que empezar con sus oídos. Tenemos que observar si el animal presenta secreciones a nivel lagrimal, a nivel oftálmico y al nivel de sus dientes. También tenemos que saber si sus encías, su mucosa gingival tiene que ser de un color rosa pálido o rosa salmón. Después de que realizamos todo esto, vamos a seguir por la parte de la mandíbula. Aquí vamos a encontrar la arteria maxilar interna. En esta podemos encontrar el pulso del animal. El pulso del animal se dice que es como, el pulso varía entre 25 a 50 cuando es un animal adulto y tiene que ser el mismo como frecuencia cardíaca que debe tener el animal. Después de esto vamos a pasar por la tabla del cuello. En la tabla del cuello vamos a encontrar la tráquea y esófago. Aquí con ayuda de un endoscopio o fonendoscopio se debe realizar la frecuencia respiratoria. En esta, los sonidos deben ser, sonidos muy como lineales, no pueden haber como pausas, tiene que ser todo lineal. Bueno, en este mismo podemos hacer la inspección del llenado capilar en la tabla del cuello. Después de esto vamos a pasar a la caja torácica del animal. En la caja torácica, entre la segunda y sexta costilla, a nivel del esternón, en la parte ventral del animal, vamos a encontrar el corazón. Aquí vamos a poder escuchar la frecuencia cardíaca del animal. El instrumento que también vamos a utilizar va a ser un fonendoscopio. Este lo ponemos a la altura del pecho y en la frecuencia cardíaca va de 20 a 50. Después, en la misma caja torácica vamos a encontrar los pulmones. En esta también podemos hacer auscultación, podemos saber su frecuencia respiratoria, sus ruidos. Estos van de 10 a 20 ruidos respiratorios por minuto. Todos los exámenes que se realizan es por 1 minuto. Después vamos a ir en el canal abdominal. En esto tenemos que también hacer una inspección de palpación, que el animal no le duela, que no sienta dolor. En esto vamos a nivel caudal y ventral, vamos a escuchar los borborismos del animal por los dos ángulos, por los dos lados, tanto izquierdo como derecho. También vamos a hacer una inspección en los miembros anteriores del animal. En esta debemos de sentir el pulso en la arteria digital del animal. También tenemos que sentir la temperatura de sus cascos para saber que no puede presentar posibles alteraciones como una laminitis, porque el aumento de temperatura nos indica una patología. Luego seguiremos a nivel del anca. En este tenemos que hacer una leve palpación, que el animal no presente dolor. Si presenta dolor podría tener
algo en la articulación sacroiliaca o no sé, la verdad. Yo. Después vamos a seguir con el miembro posterior del animal. En ese también se hace una leve palpación. También vamos a buscar la arteria digital del animal. Vamos a tocar la temperatura en su casco. Después vamos a ir a la estructura rectal. En la estructura rectal vamos con ayuda de un termómetro. Vamos a medir su temperatura. Antes de medir su temperatura, pues se tiene que lubricar y pues se inserta en el ano del animal, en el recto del animal, y ahí nos dice si el animal tiene una temperatura elevada o está normal. También debemos ver su clean. Su clean debe ser brillante, no seca. Bueno, entonces después de realizar el examen clínico por la parte derecha del animal, pasamos a la izquierda, ya que sus estructuras anatómicas deben ser similares, bueno, iguales la verdad. Entonces también se debe de hacer un examen en toda la parte izquierda del animal. No nos podemos pasar por ningún sistema. Todas las estructuras deben ser palpadas, observadas, auscultadas. Y ya. Una cosa importante también que se me olvidó decirles: el animal tiene unos linfonódulos que son importantes y que se pueden palpar en el momento de la inspección. Estos linfonódulos se van a encontrar a nivel craneal. Vamos a encontrar unos parotidios, unos submandibulares, unos axilares. La inspección que se hace a estos linfonódulos se hace para saber que no tienen inflamación, ya que estos llevan la respuesta inmunitaria a todo el cuerpo. Entonces, si tienen inflamación o temperatura o dolor en el momento de la palpación, quiere decir que el animal está presentando una patología inmunitaria. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Patiño, estudiante de Medicina Veterinaria de la UPTC, y en el video les voy a explicar las técnicas diagnósticas y examen clínico en animales pequeños. La principal parte del examen clínico en pequeños es saber la edad, el tipo de molestia por la que viene, información importante sobre el propietario y si ha tenido exámenes posteriores a los que vienen a hacer. Entonces, él es Chocolate, tiene aproximadamente 2 años, su lugar de procedencia es el municipio de Tutaicatá. El dueño del animal lo trae a consulta ya que presenta signos neurológicos y desean saber más o menos por qué se podían presentar. El examen clínico, si el animal es muy cansón, como podemos observar, es mejor que el dueño lo maneje y nosotros pues lo examinemos mientras el dueño trata de manejarlo. Si el animal es bravo, que no es el caso del Chocolate, es necesario ponerle bozal. Si el dueño lo trae, si no, hay que hacérselo con una pita o una manila, si no hay más opción. Entonces, primeramente hay que observar de craneal a caudal. Se hace un examen clínico principalmente de si tiene presencia de pus en cavidad nasal, en los ojos o en los oídos. También hay que observar que sus oídos no tengan suciedad, ya que esto les puede producir infecciones. Hay que observar cavidad oral, los dientes, que si presenta ausencia de ellos o no, el color de la gingiva, que tiene que ser un rosado no muy pálido pero tampoco muy oscuro. Después de hacer todo el examen clínico de la parte craneal, se pasa a la parte del cuello del animal, pues en este caso esta parte de acá, que acá en esta parte se pueden tomar los ruidos respiratorios y la frecuencia respiratoria en caso tal con el fonendoscopio, que ya lo voy a sacar. Si choco me deja, se está quietico. Bueno, con este se le pone a nivel de la tabla a nivel de la tabla del cuello y se tienen que escuchar ruidos no como, ¿cómo se dice? Lineales, sino ruidos, o sea, si los ruidos tienen que ser lineales y no tiene que haber como pausas muy extendidas, porque el animal puede presentar problemas respiratorios o algún tipo de obstrucción en la cavidad
en las vías respiratorias. Se pasa a hacer un examen del miembro anterior. Se observa que no tenga dolor al palparle el miembro, que en la parte axilar no presente tipo de fiebres o aumentos de temperaturas. Se le palpan las almohadillas para ver que no tenga ningún tipo de cambio morfológico dentro de la almohadilla, que no presente ningún tipo, digamos, de hipertrofia o engrosamiento, y no tenga tampoco temperatura en esta parte. Se pasa a la cavidad torácica, donde se puede encontrar el corazón del animal, en la parte ventral. Al igual que en la frecuencia cardíaca, se tiene que poner el fonendo y escuchar los ruidos cardíacos, que tienen que ser un solo ciclo tienen que sonar de 80 a 100 ruidos cardíacos, ya que es un animal adulto. Si fuera pequeño tendrían que ser de 100 a 110 ruidos. Bueno, después de escucharle la frecuencia cardíaca o calcularla, pasamos a la frecuencia respiratoria, que también se puede palpar, se puede escuchar a nivel del tórax. Entonces, a nivel del pulmón se tienen que escuchar ruidos fluctuantes que no sean como de carácter importante, o sea, que no se escuchen muy diferentes a lo que se escuchó a nivel de la tabla del cuello. Luego de eso se pasa a abdomen, en donde se pueden escuchar los ruidos intestinales del animal. Igual con el fonendo se tienen que escuchar y se tiene que ver si está no tiene motilidad, está hipermótil o tiene la motilidad normal. Luego se pasa a miembro posterior, en el que se hace prácticamente lo mismo que en el miembro anterior, que es observar que no tenga ningún tipo de dolor al tocarlo. En la parte de acá se le tiene que medir el pulso. El pulso del animal tiene que ser igual a la frecuencia cardíaca. Es importante resaltar que en el perro y en el gato también el pulso se tiene que medir en la arteria femoral, que está en la parte de aquí, y tiene que ser igual al de la frecuencia cardíaca. Si difiere es porque algún problema puede ser patológico. Adicional a esto, en el miembro anterior hay que observar que no tenga problemas a la hora de moverlo, doblarlo, porque podría tener dolores articulares o algún tipo de fractura. También se tiene que ver que no tenga, al igual que en el miembro anterior, cambios morfológicos en la almohadilla o temperatura en esta. ¿Qué más? Bueno, se pasa a la parte rectal del animal, en donde con la ayuda de un termómetro, si Choco se está quieto, el termómetro se lubrica antes de ingresarlo, se pone en el recto del animal y se deja ahí aproximadamente 3 minutos para saber si tiene temperatura o está normal. Si presenta temperatura, puede ser por alguna infección o por la misma defensa del cuerpo ante alguna patología. Todo lo anterior mencionado se tiene que llevar a cabo en los dos flancos del animal, y algo importante que hay que adicionar es que, al igual que los animales grandes, los animales pequeños también tienen una serie de ganglios o linfonódulos que son palpables. Estos se palpan a nivel de la mandíbula, el parotidio, atrás de la oreja se encuentra uno, a nivel axilar, en la parte superior del pene hay uno, y en la parte rectal también se encuentra uno que se puede palpar. Si estos presentan algún tipo de alteración como inflamación, calores, o el animal presenta dolor a la hora de tocarlo, es porque él puede presentar algún tipo de infección, ya que los linfonódulos son los encargados de la parte inmunológica del animal.